Compartir. Sonidos en primera fila. Historia detrás de las historias. Gladys en éxitos. Profesor, rapidito para que nos rinda el tiempo con usted, que queremos entender la historia de este conflicto milenario entre Israel y Palestino, y en general se podría hablar también de esos musulmanes radicales que no reconocen ni siquiera el pueblo de Israel. Rafael Punceles es politólogo, mención internacional de la UCB, profesor de historia. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys, es un placer estar contigo de nuevo. Sí, mira, obviamente es un conflicto muy antiguo, ¿no? Hay que entender que el cercano oriente ha sido un constante paso a través de la historia de múltiples imperios, luchas, etcétera, ¿no? O sea, eso es, antes de Cristo ya se estaba luchando distintos imperios por ese territorio. Hay que entender que el origen árabe y el origen judío es el mismo. Ambos salen de Ur, la Biblia nos cuenta toda la historia de Abraham, y de alguna forma hay un vínculo, inclusive racial, hasta lingüístico en algunos casos, muy antiguo entre los pueblos árabes y los pueblos judíos. Lo que sí está claro es que por lo menos el pueblo judío tiene registrado alrededor de unos 4.000 años de antigüedad, y el pueblo árabe también tiene cerca de los 4.000 años de antigüedad. Ahora bien, los palestinos son un poco más cercanos en términos de la historia, y si bien han estado asentados en los mismos territorios, nunca en el pasado había habido un Estado palestino en esa zona, que sí lo hubo israelita, digamos, desde las famosas 12 tribus y desde el propio Abraham, y luego después con el famoso migración de Moisés y los esclavos que estaban esclavizados por Egipto cuando Ramsés II, etcétera. Entonces tenemos toda esa historia, o sea que pero ¿dónde se separan los musulmanes de los judíos? Para entender también dentro de ese origen que es Abraham, sí, ¿cuándo viene la separación? ¿Está Isaac? La separación viene con ya nietos de Abraham, es que viene esa separación. Y que obviamente Abraham es a su vez el fundador de la religión judía. Y de la religión judía sale el cristianismo, y del cristianismo de la religión judía sale la religión musulmana. Las tres grandes religiones monoteístas del mundo. O sea, vamos a estar claros, Jehová, el Señor y Alá es el Dios único. O sea, no, claro, son tres monoteístas. Son tres monoteístas y estamos hablando del mismo Dios. Lo que son vamos a decir, religiones distintas, pero con la misma creencia. De hecho, los grandes enemigos de los musulmanes no eran ni siquiera los cristianos y los judíos para el momento del siglo VII, cuando Mahoma está en el proceso, o comienza el proceso del Islam. Los grandes enemigos del Islam eran, en todo caso, los paganos y los politeístas de la península arábiga. Eran los grandes enemigos, puesto que eran los considerados infieles, puesto que no creían en el Dios único, no los judíos y los cristianos. O sea, al principio, a través de la historia que se va a generar un conflicto mayor entre cristianos, judíos y árabes musulmanes, ¿ok? Porque obviamente los musulmanes se expandieron muchísimo por el mundo, pero digamos es una cosa, sí, no todos son árabes, mucho más reciente, pues. O sea, vamos a decir que es un conflicto que es más de la Edad Media que tan antigua. La antigua, tanto los árabes como los judíos sufrieron lo que significaron distintos imperios. O sea, el imperio persa, antes de los persas, inclusive los hititas, el imperio asirio, el imperio persa, los griegos, los romanos, los propios egipcios, que en algún momento llegaron a controlar hasta los bordes del río Éufrates, en lo que hoy es Irak. O sea, estamos hablando que ha sido un cruce de caminos y un cruce de imperio y luchas constantes a través de la historia. Los israelitas estuvieron ahí hasta que, fueron inclusive desplazados y prohibidos que volvieran digamos, a lo que es Hebrón, que es donde estaban las tumbas de Abraham,
y de los patriarcas judíos, se les prohibió inclusive estar ahí, ya para después de la época de los romanos, ¿okay? O sea, ya inclusive entrado en la Edad Media. Ahora, el conflicto con los palestinos es un conflicto mucho más moderno, mucho más cercano en el tiempo. Y como dije, nunca hubo un Estado palestino en esa zona, pero sí hubo Estados judíos, o sea, los famosos reinos, el rey David, etcétera, todo eso está allí, pues está en la historia, ¿no? El único momento en que se crea un Estado palestino, irónicamente, es en el siglo XX, o sea, después inclusive de los esfuerzos de los sionistas por independizarse de Inglaterra. Estamos hablando que es post Primera Guerra Mundial y post Segunda Guerra Mundial. De hecho, la resolución 181 de las Naciones Unidas del año 48 es la que crea el Estado de Israel y el Estado palestino en una partición de los territorios que habían sido la colonia inglesa. Y bueno, lamentablemente los árabes no aceptaron la creación del Estado de Israel. Israel sí aceptó, no a regañadientes, pero aceptó el que se fundara ahí el Estado de Israel y al lado el Estado palestino en la partición de esos territorios. Sí, está todo muy cerca, además, es pequeñísimo ese territorio. Totalmente. Y el ancho de Israel en su parte más angosta es equivalente a lo que sería la distancia que hay entre Caracas y La Guaira. O sea, eso es para que tengamos una idea de lo angosto que es ese territorio, ¿no? Se recorre rápido, además, de norte a sur, y tienes Cisjordania a un lado, tienes esa franja de Gaza al sur, norte, por todos lados también, que es un poco la frase, sí, y que a mí me ha hecho reflexionar mucho y me parece muy válida también dentro de, que recoge un poco lo que es la complejidad de este conflicto, sobre todo cuando está un grupo terrorista como Hamas, ¿no? Dominando la franja de Gaza. Ellos dicen, si los palestinos se desarman, puede haber paz. Si los israelíes se desarman, desaparecen, porque tienen enemigos por todos lados. Y es muy cierto. Por todos lados. Y de hecho, desde ese año 48, todas las guerras han sido la parte israelita invadida por todos los vecinos. O sea, sí, claro, lo que pasa es que Israel ha ganado las guerras, y de esas guerras que ha ganado, ha expandido su territorio. Pero cuando logró, después, justamente hace 50 años, la paz con Egipto, después de la guerra de Yom Kippur de 1973, le devolvió todo el territorio de la península de Sinaí a Egipto. O sea que está muy claro que Israel podría estar en algunos momentos dispuesto a volver territorio, siempre y cuando se logre la paz y el reconocimiento del Estado de Israel. O sea, creo que ahí tenemos que estar sumamente el meollo claros del para punto. entender. Exacto. Y el problema es que entonces estos grupos terroristas ni siquiera reconocen a esa población, que consideran que no deberían existir en el planeta. Eso es lo que me parece más insólito, y que algunos puedan avalar, supuestamente dentro del argumento de que se está afectando sin duda también en medio de todo este conflicto a civiles, a inocentes palestinos que no tienen por qué pagar dentro de toda esta historia, pero que sí lamentablemente están en unas condiciones muy precarias. Y eso es un contraste que se ve entre territorios. Y creo que además hay que entender algo en este momento. Arabia Saudita e Israel estaban muy cercanos a firmar una regularización de sus relaciones, o sea, similar a lo que ya hizo Egipto y ya había hecho Jordania, Arabia Saudita. Claro, Arabia Saudita, el llegar a un acuerdo o a un reconocimiento mutuo entre Israel y ellos, es obviamente un mensaje clarísimo para toda la zona en términos de lo que significa el poder que tiene Arabia Saudita en la zona. Qué casualidad que justamente es un grupo financiado y armado por Irán el que hace este ataque tan poderoso, que obviamente esos recursos no vienen de los palestinos, vienen de afuera, y justamente puede dar al traste con prácticamente un acuerdo similar al que se había firmado hace unos años atrás con Emiratos Árabes Unidos durante el gobierno del presidente Trump, que también se había firmado una regularización de las relaciones. Entonces, digamos, esto no parece casual, esto parece obviamente hecho para tratar de romper lo que iba a ser obviamente un cambio fundamental en la zona entre un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, que sin duda podría ser el inicio de un cambio y de efectivamente caminar a la paz. Que el pueblo palestino necesita un reconocimiento, nadie lo puede dudar. Así es. Absolutamente nadie lo puede dudar. Es más, yo creo que ni siquiera los israelitas lo dudan. El propio gobierno de Israel, por más que sea un gobierno muy fuerte en este momento, no duda que hay una necesidad de que ese pueblo palestino efectivamente pueda tener. Pero mientras estén, por lo menos una parte de ellos, gobernados por el Hamas,
va a ser sumamente difícil de poder llegar a cualquier tipo de acuerdo. Ojalá se llegara. También incluso de apoyo también. Se nos acabó el tiempo, profesor. Yo creo que podemos hacer una segunda parte de esto, porque incluso apoyo. Yo he escuchado muchas veces esa necesidad también que tiene la población de ver cómo apoya con sus propios desarrollos a la región, y así lo está haciendo con algunos desarrollos increíbles, como por ejemplo como el aprovechamiento del agua salada en medio del desierto, y eso lo están exportando. Entonces podrían apoyar a los palestinos, pero ¿cómo lo haces con un grupo terrorista que está en el medio diciendo no pasarán? No pasarán, exacto. Ni más, peor aún, no te mataré. No, es muy fuerte. Bueno, gracias, profesor. Seguiremos hablando. Esto da para, sí, sin duda, esto es un conflicto muy complejo y como dijo también el primer ministro de Israel, esto recién comienza, víctimas lamentablemente fatales, muchos heridos, incluso secuestrados. Hay que prestar atención a esto que está ocurriendo, que definitivamente es palabras mayores. Son las 5 en punto. Me toca despedir el programa por este día y en nombre de todo el equipo que hace posible Gladys en Éxitos, en la